Yo creo que sí, es que al final cuando un club va al mercado y se fija en un jugador como Mbappé, que lo estamos viendo en un equipo como el Paris Saint-Germain, que es un equipo top, que tiene mucha presión detrás, que tiene que ganar títulos, que tiene que estar a su máximo nivel, yo creo que es una muy buena contratación y creo que puede ser el nuevo Galáctico del Madrid, sobre todo por juventud. Okay, hello guys, welcome back here on the channel. It's a special day today with Here We Chill and with a really important guest, a legendary guest, let me say. We're talking about one of the best strikers of the last years. He's been really incredible in his career. He doesn't need any presentation from me. We are talking about Fernando Morientes. He will be our guest today, and so it will be super nice to talk with him about many things of his career. I think he's with us right now, so everything should be fine with the audio and with the video. Fernando, can you hear me? Everything okay? Todo fantástico, todo muy bien. Aquí estoy esperando. Great. So we are gonna talk in English, but if sometimes you need your Spanish, don't worry because I can try to help you. But first of all, thank you, gracias for being part of the stream. Is really a super pleasure. So Fernando, I wanted to introduce you with the guys here on the chat getting crazy for having you, idolo and part of the history of European football, asking you about yourself. So what's your situation right now? What is your relationship with football? Tell us about Fernando Morientes right now after so many years as... Bueno, perdona que hable en español, pero en inglés me cuesta mucho. No problem. Mi situación ahora, pues nada, soy embajador de la Liga, trabajo en medios de comunicación aquí en España y bueno, disfrutando el fútbol desde otra perspectiva también. So Fernando, I will do the difficult question right now because you mentioned Lewandowski, you mentioned Benzema, but if you were voting for the Ballon d'Or, as in few days everything will be decided for the Ballon d'Or, and we know that this year we have many contenders. We have Lewandowski, Benzema, Salah, Messi, and many others. If you had to vote for one single player, you have one player in your mind that could be the right one for what he deserves for this season. Bueno, creo que es verdad, cada uno tenemos nuestras preferencias. Se lo van a dar a un delantero, estoy convencido. Pero hay un jugador ahí que es cierto, por no decir los de siempre, ¿no? Porque te diría Lewandowski, te diría Benzema, Salah, Messi, que son los jugadores diferenciales, los que hacen los goles, los que hacen las cosas más extraordinarias, pero hay un jugador que hizo una temporada soberbia el año pasado, que es Jorginho, que es un centrocampista, y bueno, por decir otro diferente, ¿no? Porque yo se lo daría a Benzema, porque soy hincha del Real Madrid, pero por decir algo diferente me quedaría con Jorginho, ¿no? Siempre nos fijamos en los delanteros, en los jugadores que hacen goles, y tanto defensas, centrocampistas como porteros quedan siempre excluidos de este premio y son muy importantes en los equipos. You had the feeling when Real Madrid made these proposals this summer that at the end Mbappé was going to join Real Madrid. Just a feeling, not as a former player, but just as a person, as Fernando. Your feeling was Mbappé one day will play for Real Madrid, and he's still like this, or how do you see this deal that is every day on la portada, no? Yo creo que sí, que Mbappé va a jugar un día en el Real Madrid, no sé cuándo. Es verdad que hay mucha presión detrás del chico por parte de toda la gente, del club en el que está ahora también. Bueno, él es un chico que ha nacido en París, que lleva tiempo en París. Es difícil desvincularse de sus raíces, pero él ha dicho en alguna otra ocasión que él quiere jugar en el Real Madrid. Cuando un jugador de su talento dice eso, es porque finalmente esos dos caminos se tienen que unir. Imagino que será la próxima temporada, pero si no es la próxima temporada, no tardará, ¿no? Yo creo que al final el Madrid ha hecho mucho para traerlo, no ha podido ser este año, pero seguramente lo que yo percibo es que va a ser así pronto. Fernando, I wanted to ask you about Mbappé also on a technical side. How do you see this boy? So he's worth all this money that we're saying, 200 million euro. Then we will see if Real Madrid will sign him as free agent, paying a big salary. But you see,
him as the next Galactico for many years. Of course, now he's one of the best in the world, but we know that Real Madrid is something different. To be a star in Real Madrid, and you know better than anyone else, is completely different story. You think he's the right man for Real Madrid? Yo creo que sí. Es que al final, cuando un club va al mercado y se fija en un jugador como Mbappé, que lo estamos viendo en un equipo como el Paris Saint-Germain, que es un equipo top, que tiene mucha presión detrás, que tiene que ganar títulos, que tiene que estar a su máximo nivel. Yo creo que es una muy buena contratación y creo que puede ser el nuevo Galáctico del Madrid, sobre todo por juventud, porque es un chico que tiene mucha juventud, se le ve con mucha personalidad, no es un chico que se arrugue ante los grandes acontecimientos, y él sabe que el paso hacia el Real Madrid es un paso muy importante. En el Madrid es cierto, como decías, yo sé bien lo que hay mucha presión. Aquí no vale con quedar segundo, siempre tienes que ganar títulos, la Liga, la Copa, la Champions. Y bueno, tenemos el ejemplo de Hazard, por ejemplo, ¿no? Que ha venido al Real Madrid, no está rindiendo por problemas con las lesiones, no está nunca a su mejor nivel físico, y eso está haciendo que la gente dude de un crack mundial como es Hazard, ¿no? Pues Mbappé sabe que tiene esa presión. Si viene al Real Madrid, él sabe que la afición le va a exigir desde el primer momento y va a esperar de él lo mejor. No solo que haga muchos goles, sino que sea el líder de la nueva generación de jugadores del Madrid. I see many questions on one player, Fernando. They wanted to ask you, Real Madrid fans, your opinion on one boy that now seems he's going on top level with Real Madrid, and this Vinicius Junior, because we talk about Kylian Mbappé, of course, as future target for Real Madrid, but Vinicius is there. He's doing great this season in Champions League, in La Liga. How do you see this boy? You think he will be player for maybe Ballon d'Or one day, maybe in some years, or he's not yet with this potential, in your opinion? Está en el camino. Está trabajando para eso, y es verdad que el proyecto que había con Vinicius fue ese, ¿no? Comprar un jugador joven con mucho talento y dejarle que vaya subiendo poco a poco. Bueno, lo ha hecho a una velocidad extraordinaria, hasta el punto que este año es un jugador no irreconocible, pero sí diferente, ¿no? Tiene calidad, tiene gol, tiene mucha ilusión, se le ve en cada partido que hace cosas diferentes. Yo creo que la lesión de Hazard le ha beneficiado en el sentido que hemos visto que la banda izquierda es para él, y está demostrando que es un jugador a un nivel extraordinario. Para Balón de Oro, bueno, él va quemando etapas y haciéndolo muy bien para que en un futuro pues pueda optar a ese galardón que no todo el mundo tiene opción. I saw one question, Fernando, as on your Real Madrid side, if you can take, now that Messi is no longer at Barcelona, one single player from Barcelona for Real Madrid, you have one name in your mind, and what do you think about Gavi, they are asking you? Si puedo coger, la pregunta es si puedo coger un jugador del Barcelona, ¿cuál sería? Sí. Probablemente Gavi. Okay. ¿Por qué? Porque es muy joven, es talentoso, le han dado ya la oportunidad de jugar fútbol profesional, y ha demostrado que da igual la edad. Aquí yo creo que la edad no importa, y lo interesante es lo que puedas hacer con esa edad. Bueno, es espectacular lo que está haciendo. El Barça no atraviesa su mejor momento, pero sin embargo en la selección española se está viendo que es un jugador que con 17, 18 años hace lo que hace. Podemos imaginar lo que este chico puede hacer con 20, 25 años, ¿no? Es un jugador muy interesante para el futuro. El Barça tiene suerte de tenerlo. Wanted to ask you about this top 11, because with you it's going to be fantastic with top names. You played with the best players in the world for many years, so we have to do it. Es un 11 muy, muy complicado para mí, pero por ejemplo... Let's go position by position. Let's start with the goalkeeper. El goalkeeper, he jugado con grandes porteros, pero me quedaría con uno que es muy amigo mío en la actualidad, que es Iker Casillas. Yo estuve en su debut, en sus primeros partidos, y después lo he disfrutado mucho como portero, como compañero y como rival también. He tenido suerte de poder hacerle muchos goles en los entrenamientos, y luego en los partidos también le he hecho goles, pero es un fenómeno. Es uno de esos porteros que salen cada 50 años, muy rápido de reflejos, muy inteligente. ¿Qué puedo hablar de Iker? Todo el mundo lo conoce, campeón del mundo, capitán de España, algo espectacular. Okay, so we go with the four defense, so we need the right back, el lateral derecho. Lateral derecho, pues a ver, ¿con quién me puedo quedar de lateral derecho? Es que hay muchos. No, tú hay muchos, muchísimos. Muy buenos. En la época del Real Madrid tuve a Michel Salgado, que es uno de esos
laterales que quieres en tu equipo por lo aguerrido que es y en España se dice por lo coñazo que es, que siempre, que siempre está muy cerca de su defensor. Bueno, pues a lo mejor me quedaría con él y con Hugo Ibarra, que jugó conmigo en Mónaco, y es un excelente defensor y atacante también, y un tipo bárbaro. Okay, so we have guys Casillas as goalkeeper, and at the moment Salgado as right back, with also Ibarra mentioned, but Salgado is our starter right back. Then we move to the center backs. It's not easy, Fernando. You had many top teammates in this position, so we have to pick two in this position. Me voy a quedar con Fernando Hierro, que es uno de los, bueno, por personalidad y por carisma y por lo bueno que era, es uno de mis centrales favoritos. Y después Fabián Ayala, que fue compañero mío en el Valencia, junto con Jimmy Carragher. Jimmy Carragher del Liverpool. Te digo tres porque, bueno, uno lo dejamos en el banquillo, pero es que estos tres me llamaron mucho la atención. O sea, son tres grandes jugadores. ¿Cómo era Carragher en el Liverpool? How was Carragher in Liverpool? He was a legend. I still remember the fans were crazy for him. Es un jugador increíble, un jugador de los que siempre quieres en tu equipo porque son de los que siempre da la cara por el equipo. Da igual que juegues un partido de final de Champions que un partido amistoso. Me encantaba su competitividad. Era un tipo muy competitivo, siempre apretaba a los compañeros también. Un tipo fantástico, me encantaba como jugador. Okay, we go to the left back, and I think it's gonna be easy. I would say easy. You played maybe with the best left back of all times. So. El brasileño, sí, el brasileño Roberto Carlos es el mejor, ahí no hay duda. He jugado con grandes laterales izquierdos, Evra, por ejemplo, que luego jugó en el Manchester United, jugador, un talento espectacular, pero no hay ninguno como Roberto Carlos, no lo conozco ni en la actualidad. O sea, es un portento físico. La palabra es portento físico, es algo brutal. This is super interesting. What Fernando said is how was incredible the impact of Roberto Carlos, and he was the left back. When we mention left back, also today, as you said, Fernando, we have many good left backs, but Roberto Carlos was something. How was the training with him on free kicks with his shot? It was incredible. Sí, en los entrenamientos, cuando estábamos en equipos contrarios, siempre le decíamos que por favor no chutase las faltas fuertes porque nos podía lesionar alguno, ¿no? Entonces era complicado, era complicado, pero un espectáculo poder verle entrenar todos los días. And now we move to the midfield. We have to pick three. We go with 4-3, if it's okay with you, okay? So we have to pick three, and we start with the right midfielder. Right midfielder, Luis Figo. Luis Figo es talento puro. Todavía recuerdo su movimiento del Barcelona al Real Madrid y ha sido un espectáculo poder jugar con él. Increíble, o sea, fuera de lo normal. Y lo que te decía del problema mío en Liverpool, ¿no? Que no tenía un jugador de banda que centrase, y en el Madrid, por ejemplo, tenía Figo por la derecha, Roberto Carlos por la izquierda, Savio Bortolini. Por eso que hay veces que es muy importante ya no solo cómo estés tú a nivel personal, sino lo que tengas a tu alrededor, que sean jugadores que sean buenos para el rol que tiene uno. Yo era centro delantero, no me gustaba salir de ese área y necesitaba centros, necesitaba balones al área. Bueno, pues con Figo me hinchaba. Figo era una delicia tenerlo en el club y evidentemente Roberto Carlos por el otro lado también. Not bad to have Roberto Carlos and Figo for a center striker like you, a top center striker, top winger, so it was perfect. What about the number 8? So we have the other midfielder. Steven Gerrard. Okay. También algo. Es que he tenido muy buena suerte de jugar con grandísimos jugadores y claro, los tres mediocampistas se me quedan mucho fuera, pero te voy a decir Luis Figo, Steven Gerrard, algo soberbio, ¿y el otro? Y Zinedine Zidane, que ha sido el jugador más espectacular que yo he visto en un campo de fútbol. Eso de Zidane me gusta, eh? What you said about Zidane, the most spectacular player I've ever seen on the pitch. El jugador más espectacular que he visto, incluso en entrenamiento, porque la gente ve los partidos, pero nosotros que hemos tenido la suerte de entrenar, con Zidane había veces que te daban ganas de parar el entrenamiento y aplaudirle, porque era algo bello, algo bonito, el fútbol. Todos los que amamos el fútbol, cuando ves jugar a Zidane o lo ves entrenar cuando no hay presión, era como, wow, ¿qué ha hecho este hombre? Que es algo soberbio, ¿no? Los propios compañeros, imagínate la afición. So your midfield is Figo, Gerrard, Zidane, a lot of quality, not bad. Not bad. And we need the strikers. Let's go one by one. So, center striker. Es fácil también.
uno de los mejores jugadores en esa posición de todos los tiempos, que es Ronaldo Nazario. Fue poco tiempo el que estuve con él en el Real Madrid, pero suficiente para darme cuenta de la leyenda de este jugador. Y aparte, un tipo, una persona muy cariñosa, muy especial. Era mi rival como delantero, pero fue un auténtico placer poder convivir con él en un vestuario. This is important. Also the relationship between him and Ronaldo, because then we need the wingers, Fernando, then we are done. Te voy a poner por la banda izquierda Raúl, porque lo podríamos poner también de delantero centro, pero se mueve muy bien detrás del delantero y ha sido una de las parejas más importantes para mí a nivel profesional. O sea, un tipo inteligente, un tipo competitivo, un goleador como pocos. Cuando estás al lado de Raúl, tú juegas mejor. Me explico, ¿no? Es tu nivel como futbolista siempre es un nivel superior por todo lo que él te aporta alrededor. O sea, y para mí fueron 8 años a su lado en el Real Madrid. Jugué en la selección española, jugué en la selección sub-21, en la selección sub-20. En la actualidad, uno de mis mejores amigos y bueno, le quiero con locura porque hicimos un tándem perfecto en el Madrid mucho tiempo y en la selección. And we miss the right one, I think. So the last one. David Villa. David Villa fue compañero mío en Valencia. También hicimos una dupla muy interesante varios años y es un goleador de los que tiene una portería aquí metida en la cabeza y todo lo que toca es para intentar finalizar. Es un jugador soberbio. De esos jugadores que cuando has jugado con ellos pues te queda el placer de decir, bueno, pues yo jugué con este gran jugador en la delantera, con David Villa, buen amigo también en la actualidad. Como te he dicho, he tenido mucha suerte. Mi 11 de jugadores alrededor mío es un 11 que ganaría mundiales, Eurocopas, campeonatos de Champions, todo. I think too, Fernando. I think also if you do another one, they can also compete to win the Champions League easy. So you had many top teammates, but because you had a fantastic career. So we have Casillas, Salgado, Hierro, Ayala y Roberto Carlos, Luis Figo, Gerard de Zidane y Villa, Ronaldo, Raúl, equipazo, nada más que decir. Really, I really appreciated this chat with you, Fernando, because I see the people getting crazy, están como locos para decirte que has sido leyenda y todos, y de verdad ha sido un súper placer, pero gusto para mí para hablarte y conocer un poquito más de ti. Conocemos la leyenda, el gran jugador y tu trayectoria, pero también la persona es algo que apreciamos mucho, por eso gracias. Muy bien, el placer ha sido mío y nada, espero que la gente se haya divertido. Perdóname por haber hablado en español, pero no entiendo mucho inglés, pero el hablar todavía me da tranquilo, cuando hay que hacer las cosas bien, o sea que nada. Tranquilo. Saludo, no worries. Sí, a toda la gente que gracias, Fernando. Gracias a ti, de verdad. Un súper placer. Gracias a Fernando Morientes. Thank you for being part of the stream, as always, and see you soon here on the channel with Fabrizio. Thank you, guys, and let's try it. Ciao.